...16 de octubre de 1964... la China comunista se prepara para detonar su primera bomba atómica. Apocalipsis, la guerra de los mundos. 1945-1991. China altera el equilibrio del terror. Se convierte en el quinto país en poseer la bomba atómica después de Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido y Francia. El líder chino Mao Zedong frustra los esfuerzos de los rusos y los estadounidenses para limitar las armas nucleares. Mao pesará aún más en el conflicto de Vietnam. Recuerda su intervención en Corea en 1950 y amenaza: si Estados Unidos ataca Vietnam del Norte, que recuerde que los chinos tienen piernas y que las piernas sirven para caminar. El abismo, 1963-1991. Varios meses antes, en enero de 1963, John Kennedy se convierte en presidente de Estados Unidos. A menudo le filman rodeado de su familia, para enternecer al público, pero la situación en Vietnam le preocupa cada vez más. Tras una larga guerra contra los franceses, Indochina se ha dividido en dos países. El norte, comunista, está dominado por China, y el sur es afín al mundo occidental. Su ejército, entrenado por 15.000 asesores militares estadounidenses, lucha contra la resistencia comunista del Vietcong. Que derrota a los vietnamitas del sur y a los estadounidenses en la batalla de Ap Bac, a menos de 100 kilómetros de la capital, Saigón. Saigón, primavera de 1963. Los monjes budistas se manifiestan de forma violenta. Acusan al gobierno de Vietnam del Sur, apoyado por los estadounidenses, de favorecer a los católicos. Y los survietnamitas acusan a los budistas de estar manipulados por los comunistas. Un fotógrafo neoyorquino, Malcolm Brown, recuerda: el 11 de junio de 1963, al amanecer, mis colegas y yo recibimos una llamada de un templo budista. Nos dijeron que se iba a producir un acontecimiento en un importante cruce de calles en el centro de Saigón. La mayoría de los periodistas pensaron que se trataba de una broma, pero yo acudí. Cuando llegué ya había gente. Poco después, un coche se detuvo. Un monje budista bajó de él y se colocó en la posición de loto. Acto seguido, un monje joven se acercó con un bidón de plástico y le roció con gasolina. El monje no gritó, no hizo nada. Lo quemaron vivo. El olor a carne quemada era espantoso. Brown hizo esta fotografía, con la que más tarde ganó el premio Pulitzer. Kennedy escribe: ninguna imagen en la historia ha causado tal conmoción en el mundo. El embajador estadounidense Cabot Lodge acusa al presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, de no estar capacitado para controlar la situación. A Kennedy le recuerda a la Guerra Civil China de 1949. La ayuda estadounidense no consiguió detener a Mao. No queremos que se repita lo que sucedió en China, ya que la llegada al poder de los comunistas tal vez ha sido el acontecimiento más perjudicial para nuestro país en este siglo. Kennedy da luz verde a los generales survietnamitas para que se deshagan de Diem, a quien consideran incapaz. El 2 de noviembre de 1963, el ejército survietnamita toma el Palacio Presidencial.
e instaura un régimen militar fuerte en Saigón. Diem, el presidente de Vietnam del Sur, y su hermano son ejecutados. Unos días después, el 10 de noviembre de 1963, Jackie y John Kennedy descansan en familia antes de emprender un viaje electoral a Dallas, Texas. Jackie intenta superar una depresión después de la pérdida de su tercer hijo, Patrick, que murió al nacer. Pero John y Caroline son un gran consuelo. Jackie enseña a su hijo el saludo militar. No desea ir a Dallas, una ciudad que tiene fama de ser hostil con su marido. Kennedy también está preocupado, pero bromea. Comenta: sería fácil asesinarme. Bastaría con apostarse en lo alto de un edificio con un rifle de mira telescópica. El 22 de noviembre de 1963 a las 11:30, la pareja presidencial aterriza en Dallas. El interminable cortejo tarda 1 hora en llegar al centro de la ciudad. (12:30). Disparos mortales. El traje rosa de Chanel de Jackie se ha manchado de sangre y ella intenta huir. El reciente asesinato de Diem hace pensar en una venganza de los survietnamitas. Aunque muchos afirman que el vicepresidente Lyndon Johnson es el gran beneficiado, ya que reemplazará a Kennedy y se convertirá en el 36º presidente de Estados Unidos. Como exige la Constitución estadounidense, presta juramento en el avión que transporta el cuerpo de Kennedy a Washington, con Jackie todavía en estado de shock. En el funeral de su marido, se inclina sobre su hijo, John, de 3 años, y le dice: ahora puedes saludar a papá y despedirte de él. En el fusil con el que han asesinado a Kennedy, la policía encuentra las huellas dactilares de un tal Lee Harvey Oswald, que lo había comprado por correspondencia por $21. Oswald es un inadaptado de 24 años que acaba de regresar de la Unión Soviética. Lo detienen de inmediato y poco después muere asesinado ante las cámaras de televisión. La comisión de investigación concluye que Oswald es el asesino del presidente y que se trata de un acto aislado. El periodista de Le Figaro, Etienne Jacob, escribe: entre la avalancha de teorías conspirativas en torno al asesinato, la idea de una conspiración organizada por la Rusia comunista ocupa un lugar prioritario. Sin embargo, en Moscú, el dirigente soviético Nikita Khrushchev acaba de firmar en el libro de condolencias de la embajada estadounidense. Parece sinceramente afectado y preocupado por las consecuencias de la desaparición de Kennedy. Lyndon Johnson, a quien las luctuosas circunstancias han convertido en presidente de Estados Unidos, tiene 55 años. Había sido elegido vicepresidente por los hermanos Kennedy, por ser miembro electo del Partido Demócrata en el sur y por sus ideas antirracistas. Lejos de la sofisticación del clan Kennedy, se muestra como un hombre bueno y sencillo. En estas imágenes se le ve rodeado de su familia en su rancho de Texas, aunque en realidad su vida sentimental es tan agitada como la de su predecesor. Johnson está decidido a continuar la labor de Kennedy en favor de los derechos civiles, pero está menos involucrado en la lucha contra el comunismo, que conoce escasamente.
Lo que quiere, al igual que sus electores, es que los jóvenes estadounidenses que ya están en Vietnam vuelvan a casa. Los comunistas del Vietcong son muy escurridizos en la selva. Kennedy había aprobado la peor de las soluciones: destruir la selva. Los franceses, 10 años antes, habían pensado en ello, pero fue Kennedy quien decidió utilizar un poderoso defoliante, conocido como el agente naranja, un herbicida de la firma Monsanto. Sus efectos son devastadores, sobre todo en el Gran Arrozal del Sur, el delta del Mekong. Es la operación Ranch Hand, un nombre en clave que significa trabajador agrícola y que está en marcha desde hace un año. Pero eso no impresiona a Ho Chi Minh, que sigue siendo el líder de Vietnam del Norte, siempre muy activo ante las cámaras del mundo entero. ¿Teme que Estados Unidos lleve la guerra a Vietnam del Norte? Nosotros nunca tenemos miedo. Igual que los franceses, que han dicho que el miedo no existe. Johnson no tiene la misma determinación. Llama a su consejero McGeorge Bundy y le dice: No veo qué podemos sacar en limpio comprometiéndonos en ese conflicto. No creo que merezca la pena luchar porque no conseguiremos nada. Me había planteado mandar a algunos muchachos, pero ¿para qué lo voy a hacer? ¿Qué interés puede tener Vietnam para nuestro país? Johnson y su secretario de Defensa, McNamara, envían a Vietnam al jefe del ejército de tierra, el general William Westmoreland, un brillante oficial paracaidista de 50 años, héroe de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, con la misión de salvar a Vietnam del Sur de la debacle. Cuando llega en 1964, se encuentra con una situación muy difícil. Los estadounidenses están convencidos de que ya no se enfrentan a los insurgentes del Vietcong, sino al ejército regular de Vietnam del Norte, que se ha infiltrado en el sur del país. Para poder tomar represalias legalmente necesitan un pretexto, y este será el incidente en el Golfo de Tonkin. El 2 de agosto de 1964, 2 buques de guerra de la Marina estadounidense se acercan en exceso a las costas de Vietnam del Norte y supuestamente los atacan. Ese es el pretexto que sirve para dar la orden a los portaaviones estadounidenses de hacer una demostración de fuerza y de pedir al Congreso de Estados Unidos, el 7 de agosto de 1964, que autorice a Johnson a entrar oficialmente en guerra contra Vietnam del Norte. China se moviliza de inmediato para denunciar al tío Sam, símbolo de Estados Unidos, y a sus aviones asesinos. En Moscú, el 14 de octubre de 1964, los dirigentes soviéticos, con Leonid Brezhnev a la cabeza, destituyen a Khrushchev con la esperanza de acercarse de nuevo a China. Lo envían a una dacha, lejos de Moscú. Hong Ki, la revista del Partido Comunista Chino, escribe: Khrushchev ha caído. Ese conspirador que había usurpado la dirección del Estado soviético, el número 1 del revisionismo, por fin ha sido expulsado. A Khrushchev no lo fusilan, como a otros. Se sume en una profunda depresión y muere 8 años después, a los 77 años. A los medios de comunicación rusos no les permiten publicar la noticia. Pero el New York Times escribe: él abrió las ventanas y dejó entrar el aire fresco. Los cambios que aportó son irreversibles.
Con la retirada de Khrushchev se produce un acercamiento entre la URSS y Vietnam. Kosygin, el nuevo primer ministro soviético, viaja a Hanoi para organizar la ayuda a Vietnam del Norte a gran escala. Una parte del material transita por China, que aprovecha para apropiarse de lo que le interesa y copiar la tecnología rusa. Mao continúa con sus fríos cálculos. Quiere hacer daño a Rusia. La gran cantidad de armamento que Rusia entrega a Vietnam del Norte debilitará la economía soviética. Por su parte, Johnson olvida la coexistencia pacífica y en marzo de 1965 lanza una gran ofensiva aérea contra Vietnam del Norte. Es la operación Rolling Thunder, o Trueno Rodante, cuyo objetivo es influir en la opinión pública sin arriesgar las vidas de los soldados estadounidenses. Pero la Fuerza Aérea de Estados Unidos no tiene autorización para atacar a menos de 200 kilómetros de Hanoi, la capital del norte, para no provocar a China. Y una vez destruidas las rutas de abastecimiento del sur, los puentes, los cuarteles y los depósitos de municiones, los estadounidenses se quedan sin objetivos. El célebre senador John McCain, futuro candidato a la presidencia de Estados Unidos, entonces era piloto de la Marina. Después de recibir la orden de bombardear un objetivo por 27ª vez, escribe: la lista de objetivos era tan limitada que tuvimos que bombardear la misma zona una y otra vez. Los pilotos pensaban que nuestros objetivos eran inútiles: camiones, trenes, barcazas. Aquello no solo no quebrantó la determinación del enemigo, sino que tuvo el efecto contrario y dio confianza a Vietnam del Norte. Entonces entran en escena los gigantescos bombarderos Boeing B-52 desde sus bases en el Pacífico y posteriormente en Tailandia. Cada uno de ellos lanza 30 toneladas de bombas. Un aldeano en Go Tu Can cuenta: se oye un estruendo enorme. Oleadas de bombas estadounidenses hacen temblar la tierra. Los habitantes de la aldea huyen en todas las direcciones bajo una lluvia de proyectiles. Los cadáveres se amontonan. En represalia, el 30 de marzo de 1965, el Viet Cong lleva a cabo un atentado con coche bomba frente a la embajada estadounidense en Saigón. Causa 22 muertos y casi 200 heridos. El presidente Johnson ya no puede dar marcha atrás. El 28 de julio de 1965 se dirige por televisión al país. Queridos compatriotas, para mí no es fácil tener que enviar a la flor y nata de nuestra juventud, a nuestros mejores jóvenes, a combatir. Pero no se puede obviar el hecho de que realmente esto es una guerra. Una guerra liderada por Vietnam del Norte y alentada por la China comunista. Las fuerzas del ejército de tierra estadounidenses en Vietnam pasan de 23.000 a 184.000 hombres. Los jóvenes tienen sentimientos encontrados. John DiFuscio, un soldado, dice: me he ofrecido voluntario para combatir en Vietnam porque estoy convencido de que se trata de un acontecimiento histórico importante. Y quiero decir, yo estuve allí. Pero muy pronto envían a Vietnam a la mayoría de los jóvenes estadounidenses de entre 18 y 26 años que están haciendo el servicio militar. Randall Kunkelman, de 22 años, dice: habría dado cualquier cosa por no ir a Vietnam. Me da mucho miedo ir allí. No quiero que me maten, ni quiero matar a nadie. Billy Brown, de Wichita, Texas,
llega a Vietnam del Sur. El ejército le enseña en primer lugar a cepillarse los dientes, sin explicarle claramente por qué va a combatir. Y luego le mandan a hacer patrullas angustiosas. La mayor parte del tiempo no encuentran nada, pero usan sus cipos, los encendedores infernales. A veces, tras un breve combate, consiguen capturar a miembros de la resistencia vestidos de negro, lo que hace que sea difícil distinguirlos de los campesinos. Los llaman Charlies, porque en el código de radio Viet Cong es Victor Charlie. El Estado Mayor estadounidense, con la primera oleada de refuerzos, puede organizar grandes operaciones de Search and Destroy, buscar y destruir. En estas operaciones se movilizan centenares de helicópteros, convertidos en los caballos modernos de la Primera División de Caballería. En 1965, el ejército estadounidense lanza una decena de operaciones de gran envergadura. 20 en 1966 y 30 en 1967. El criterio que siguen para evaluar el éxito de estas operaciones es el body count, es decir, el número de bajas del enemigo. 600 en la operación Starlight. Pero en el Valle de Ladrán, Estados Unidos sufre una grave derrota durante la operación Silver Bayonet, en noviembre de 1965. El coronel Crandall cuenta: tan pronto como salimos de entre los árboles, fuimos blanco del fuego enemigo sin poder responder. Mi sargento estaba herido. Mueren 300 hombres de la Primera División de Caballería. Y entonces, un nuevo actor entra en juego: la televisión, con imágenes y testimonios no censurados, y la tristeza del presentador estrella de la época, Walter Cronkite. El pueblo estadounidense lo ignoraba, pero ahora ya lo sabe. Estados Unidos está en guerra. Este soldado por fin puede hablar. Sí, así es. Sí, fue espantoso. Es horrible escuchar los gritos de tus amigos pidiendo ayuda y no poder hacer nada por ellos. No podíamos hacer nada. Estábamos clavados al suelo. Incluso el comandante en jefe, el general Westmoreland, parece abrumado. Cuando le preguntan ¿cuánto tiempo durará esta pesadilla y cuántos soldados más tendrán que venir?, Westmoreland duda. No es fácil responder a eso. No da una respuesta. Esta guerra no va a terminar con una sola batalla o con varias batallas. Esto podría prolongarse durante algún tiempo y debemos estar preparados para esa eventualidad. Seguramente, a medida que la guerra se intensifique, y creo que lo hará en los próximos meses, sufriremos más bajas estadounidenses. Westmoreland recibe refuerzos. 250.000 hombres más. Les dirige unas palabras de consuelo. Gracias, señor. ¿Pero sabe ya que su sacrificio será inútil? Hay que usar otros medios para doblegar a Vietnam del Norte.
El general de aviación Curtis LeMay dice: mi solución sería decir a los comunistas norvietnamitas que los haremos retroceder a la edad de piedra. El 29 de junio de 1966, el presidente autoriza por primera vez el bombardeo de Hanoi y del puerto de Haiphong. Johnson le dice a su hija: tu padre podría pasar a la historia por desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Bombardear el puerto de Haiphong es peligroso. Los aviones estadounidenses corren el riesgo de alcanzar a los cargueros rusos, que descargan constantemente material bélico, y la intervención soviética sigue siendo probable. Los objetivos son muy limitados y se localizan en la periferia, pero siempre acarrean trágicas bajas civiles que la propaganda del norte explota de inmediato. La destrucción de Hanoi, la capital de Vietnam del Norte, provocaría una reacción violenta por parte de China, de modo que es preferible bombardear los alrededores. Ho Chi Minh, confiado, pasea tranquilamente por el puerto de Haiphong con sus amigos de la Marina rusa. No tienen nada que temer, pero la situación explota. Su voz se escucha a diario en Hanoi. Dice: la guerra puede durar otros 5, 10 o 20 años, incluso más. Hanoi, Haiphong u otras ciudades con sus empresas y sus fábricas pueden ser destruidas. Pero el pueblo vietnamita no se dejará intimidar, porque nada es más valioso que la independencia y la libertad. Los pilotos estadounidenses saben que sus aviones son vulnerables al fuego terrestre, incluso si es de pequeño calibre. Temen a la DCA, la defensa antiaérea norvietnamita, reforzada con cañones guiados por radar y sofisticados misiles SAM que han enviado los soviéticos. Al futuro senador John McCain, a la sazón piloto de la Marina, le alcanza un misil y salta en paracaídas. Como a muchos otros pilotos, prácticamente lo lincha la multitud ante los objetivos de las cámaras. Con los miembros fracturados, se salva in extremis y recibe tratamiento en el hospital de Hanoi. Como es hijo del almirante que comanda la zona del Pacífico, los norvietnamitas convocan a los medios. I would just like to tell my wife. Solo quiero decirle a mi mujer que estaré bien, que la quiero y espero verla pronto. Les agradecería que se lo dijeran. A los pilotos estadounidenses los encierran en la antigua prisión francesa, a la que ellos llaman con sarcasmo el Hanoi Hilton. Los mantienen con vida para que sirvan de escudos humanos en el centro de la ciudad. Trinh Tien Ngo, una brillante estudiante de inglés de 24 años, se dirige a ellos a diario a través de la radio de Hanoi.
Soldado, tu gobierno te ha abandonado. Te ha mentido. Has perdido esta guerra, soldado. Tus aviones no pueden verte. Te van a bombardear. A partir de ahora, los estadounidenses limitarán sus objetivos al sur. Sus aviones arrojarán miles de toneladas de bombas sobre el Vietcong, devastando un territorio que se supone deben defender. La forma más común de aniquilar a los combatientes escondidos en la selva es el fósforo mezclado con napalm, la gasolina gelificada que explota carbonizándolo todo tras el impacto. El Vietcong se esconde bajo tierra. Cava cientos de kilómetros de túneles, como el famoso complejo subterráneo de Cu Chi, cerca de Saigón. Funcionan a la vez como refugios, hospitales militares y depósitos de víveres y municiones. Westmoreland dice: estos tipos son como topos. A finales de 1967, ocultos en sus túneles subterráneos, el Vietcong recibe de Hanoi la orden de preparar una ofensiva a gran escala en Vietnam del Sur. La fecha se elige con sumo cuidado. El 30 de enero de 1968, día del Año Nuevo Vietnamita, el Tet. Se conocerá como la Ofensiva del Tet. En Saigón comienza el Año del Mono, un signo de buen augurio. La danza del unicornio ahuyenta a los malos espíritus. Es una forma de honrar a los ancestros. La mitad del ejército survietnamita está de permiso. Vietnam. Los jóvenes soldados estadounidenses celebran en la playa un año nuevo tropical. Incluso Vietnam del Norte ha decretado un alto el fuego, pero mientras tanto introduce soldados de refuerzo en el sur. Durante la noche, el ejército del norte lanza su ofensiva en todo el país. La mañana del 31 de enero de 1968 la situación no está clara. Los comunistas habían previsto un gran levantamiento popular a su favor, pero la población, aterrorizada, trata de protegerse. El ejército survietnamita consigue contener a los soldados del norte. Los marines luchan por reconquistar los jardines de la Embajada de Estados Unidos, un poderoso símbolo que el Vietcong ha logrado ocupar. A primera hora de la tarde, los soldados de Vietnam del Sur capturan a Nguyen Van Lem, un guerrillero del Vietcong que acababa de asesinar a la familia de un policía, su esposa y sus 6 hijos. El jefe de policía, el general Loan, lo ejecuta. Más tarde, Loan logrará viajar a California,
donde abrirá una pizzería, pero siempre se sentirá amenazado. Esa misma tarde del 31 de enero de 1968, el ejército estadounidense logra restablecer la situación en Saigón, pero no en el otro centenar de ciudades del sur que han sido atacadas al mismo tiempo. En Hue, el Vietcong toma la ciudadela y el recinto imperial, se atrincheran e izan su bandera, que los estadounidenses tienen dificultades en derribar. Los combates, de una inusitada virulencia, durarán 28 días. ...700 soldados estadounidenses pierden la vida y 4.000 resultan heridos. Los comunistas pierden a 8.000 combatientes. Pero han tenido tiempo de ejecutar a 3.000 civiles survietnamitas, sobre todo a personajes importantes y a funcionarios públicos y sus familias. En 8 meses de ofensiva, Vietnam del Norte ha perdido 50.000 soldados y se ve obligado a reclutar a niños. Pero también supone un fracaso para los estadounidenses, y Westmoreland y McNamara perderán sus puestos. Estas imágenes, al igual que las tomadas en la sede del campamento atrincherado estadounidense de Khe Sanh, generan una gran polémica en la opinión pública. Por todas partes se producen manifestaciones multitudinarias contrarias al alistamiento forzoso y numerosas deserciones. La juventud se rebela. Y esa revuelta se propaga por el mundo entero. Por Tokio, Berlín, Madrid, Londres, Sydney y París, donde los disturbios estudiantiles desembocan en una crisis nacional en mayo de 1968. En la capital francesa se entablan conversaciones de paz entre Vietnam del Norte y Estados Unidos. En Washington, Johnson ha perdido demasiada popularidad y ya ha decidido no presentarse de nuevo a las elecciones de noviembre de 1968. ¡Richard Nixon! En 1969 le reemplaza a Richard Nixon, que nombra como consejero a Henry Kissinger, un político capaz de resolver esta situación imposible. Kissinger, un alemán que había huido de la persecución nazi, había obtenido la nacionalidad estadounidense y era profesor en Harvard. Por su origen europeo, es de los pocos en Washington capaz de comprender cómo funciona el mundo comunista y la naturaleza misma de la guerra de Vietnam. Kissinger le explica a Nixon que la clave está en China. Hay que ceder a las demandas de Mao y la guerra se detendrá. Mao, para eliminar a quienes llama enemigos interiores, ha lanzado la llamada revolución cultural que causará 5 millones de muertos. Mao pide el reconocimiento de Estados Unidos, un puesto en la ONU, en el Consejo de Seguridad y la retirada de las fuerzas estadounidenses de Taiwán. ¿Cederá Nixon a sus pretensiones? Mientras tanto, en Vietnam del Sur, la guerra continúa con las interminables patrullas a lo largo de ríos hostiles. Muchos soldados estadounidenses desesperados caen en la locura, en la drogadicción, y perpetran masacres, como la de My Lai, una aldea en la que los soldados de la 23ª División de Infantería matan a sus 400 habitantes. Al mismo tiempo, a principios de marzo de 1969, en el frente de la Guerra Fría, la URSS y China se enfrentan en Siberia, en la frontera china.
Los tanques del coronel Leonov avanzan. Los guardias rojos chinos, enardecidos por la revolución cultural, disparan y Leonov muere. Los soviéticos responden. Un centenar de soldados chinos y rusos mueren en este breve conflicto por el control del mundo comunista. Todos los observadores creen que una guerra, incluso nuclear, entre China y la URSS es inevitable. Por su parte, los estadounidenses se toman la revancha en la carrera espacial. Julio de 1969. Neil Armstrong, acompañado de otros 2 astronautas, se embarca en un viaje de 10 días a la Luna. Mandando una nave espacial a la Luna, demuestran que Estados Unidos es capaz de enviar un misil con armas nucleares a cualquier rincón del planeta. El 21 de julio de 1969, 500 millones de personas escuchan decir a Armstrong estas célebres palabras. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. En Vietnam, las operaciones militares continúan, con su incesante desfile de muertos en combate. El conflicto se extiende a Camboya en 1970 y en el 71 a Laos. En la operación Lam Son, los estadounidenses y survietnamitas sufren 8.000 bajas y 20.000 soldados resultan heridos tratando de cortar la famosa pista Ho Chi Minh, que permite a los del norte infiltrarse en el sur. Después de 3 años, en París, la conferencia de paz sigue estancada. Nixon decide viajar con Kissinger a Pekín para tratar de desbloquear la situación. Es el primer presidente de Estados Unidos que visita China. Y allí tiene que inclinarse ante Mao, el gran timonel. Pero el peor trago será tener que anunciar que abandona Vietnam del Sur a su suerte. París, 23 de enero de 1973. Se firman los acuerdos de paz entre Vietnam del Norte y Estados Unidos. Se trata más bien de un alto el fuego que incluye 3 apartados: el cese de las hostilidades, el retorno de los prisioneros y el mantenimiento del régimen del sur y su frontera de 1954 en el paralelo 17, pero dejan al país frente a un desafiante Vietnam del Norte, que siente que es el auténtico vencedor de la guerra. Los estadounidenses ya pueden volver a casa, y también quienes vinieron a luchar a su lado. Cerca de 100.000 australianos, neozelandeses, tailandeses, chinos de Taiwán, filipinos e incluso españoles del servicio de salud. Además están los surcoreanos, el mayor contingente, 300.000 hombres, famosos por ser combatientes feroces. Los norvietnamitas entregan a los aviadores estadounidenses que tenían prisioneros. Entre ellos está John McCain. Pero solo 2 años después de firmar los acuerdos de paz, la población survietnamita huye en masa del ejército del norte, que ha violado de forma flagrante los acuerdos que supuestamente debían proteger al sur. El ejército de Vietnam del Sur solicita desesperadamente apoyo aéreo a Estados Unidos, pero nunca llegará. El 30 de abril de 1975, Saigón cae. 30 años después del comienzo de la Primera Guerra de Indochina contra Francia, la bandera del Vietcong ondea en el Palacio Presidencial. Ho Chi Minh ya no está para disfrutar de la victoria. En 1969, tras sufrir un derrame cerebral, muere a los 79 años. Su cuerpo, como el de Stalin, fue embalsamado.
Su mausoleo se convierte en un centro de peregrinación para los vietnamitas y más tarde para los turistas. La guerra de Vietnam ha costado a los estadounidenses el equivalente a 300.000 millones de dólares. 58.000 estadounidenses han perdido la vida y centenares de miles han resultado heridos. El país está profundamente dividido. Sobre Vietnam, Laos y Camboya se han lanzado 8 millones de toneladas de bombas, 4 veces más que las que se arrojaron sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. La tierra ha quedado gravemente contaminada y seguirá estándolo durante varias generaciones. 2 millones de vietnamitas han muerto y millones de viudas y huérfanos vagan por las calles. 1 millón de personas huirán de Vietnam, arriesgando de nuevo la vida a bordo de embarcaciones sobrecargadas. Mao, vencedor en todos los frentes, muere el 9 de septiembre de 1976 después de matar a 80 millones de chinos. El comunismo se ha extendido por gran parte del sudeste asiático, por Vietnam, Laos y Camboya, donde los Jemeres Rojos masacran a una cuarta parte de su población. Mao ha debilitado a Estados Unidos y especialmente a la Unión Soviética. Por apoyar a Vietnam del Norte, a Oriente Medio y las insurrecciones en África y Sudamérica, la URSS se ha arruinado. Sobrevivirá implantando una economía de guerra que la población rusa se verá obligada a soportar bajo el puño de hierro de la policía política, el KGB. Habrá muchos disidentes que huirán del régimen, como el bailarín Nureyev. E incluso la hija de Stalin, Svetlana. Hola a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. El imperio soviético se resquebraja. Tras Budapest y Praga, los trabajadores polacos, liderados por Lech Walesa, se levantan en 1980. En Afganistán, la Unión Soviética había instaurado un régimen socialista que la población rechaza totalmente. Durante 10 años, de 1979 a 1989, los jóvenes soldados rusos se enfrentan a los escurridizos combatientes afganos. Solo los helicópteros soviéticos son capaces de localizarlos. Pero siguiendo la lógica de la Guerra Fría, los estadounidenses y sus aliados proporcionan misiles antiaéreos Stinger a los insurgentes, algo que les costará muy caro cuando los talibanes afganos se vuelvan contra Occidente. Estos misiles contribuyen a perturbar el equilibrio de fuerzas y provocan la salida de los soviéticos. Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos desde 1980, desempeña un papel importante iniciando una nueva y más sofisticada carrera armamentística. Apodada como la Guerra de las Galaxias, la URSS no puede seguir esta aventura espacial. Más tarde, tendrá que afrontarla un alto funcionario comunista, Mikhail Gorbachev, que se ve obligado a inclinarse ante Reagan. En la Unión Soviética se implanta la glasnost, la transparencia, la verdad y la libertad. Y la perestroika, la reconstrucción y la gran reforma económica. El 9 de noviembre de 1989, el gobierno soviético permite que los berlineses destruyan el muro de la vergüenza, lo cual hará posible la reunificación de Alemania. El imperio soviético se divide en 10 naciones independientes.
y Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y los países bálticos rechazan los regímenes impuestos por Moscú. El 2 de julio de 1990, en el Kremlin se celebra el 28º y último Congreso del Partido Comunista. Su secretario general, Mikhail Gorbachov, canta por última vez la Internacional. Es el último adiós a un sueño devorado por unos tiranos sangrientos. En la nueva Rusia se prohíbe el Partido Comunista. El 25 de diciembre de 1991 se arría la bandera roja de la Unión Soviética del Kremlin y se sustituye por la de Rusia. La Guerra Fría ha terminado. El reloj del apocalipsis retrocede 17 minutos. Provisionalmente. Apocalipsis, la guerra de los mundos. 1945-1991.